Llevábamos 7 años en Guerra Fría cuando regresé al país con mi hijo de 7 años para visitar a mis padres. Apenas bajé del avión, me encontré en el aeropuerto con el mejor amigo de mi exnovio. Me preguntó, han pasado 7 años. ¿Cuándo piensas disculparte con Oliver por lo de haber huido de la boda? Su amigo Oliver era mi exnovio, el hombre con el que estuve a punto de casarme. Hace 7 años celebramos la boda en un hotel, pero cuando llegó el momento de la entrada de la novia, él anunció de repente que la ceremonia se detenía. Luego tomó de entre el público a una chica vestida también con un vestido blanco, y declaró con emoción ante todos los invitados: Amelia es mi primer amor. Le prometí que algún día caminaría con ella por la alfombra nupcial. Después de hoy me convertiré en el esposo de otra persona. Esta es mi última oportunidad para cumplir esa promesa. Después miró al maestro de ceremonias, indicándole que continuara. El público estalló en murmullos. Todos esperaban ver el ridículo de la futura novia. Yo guardé silencio unos segundos. Levanté el dobladillo de mi vestido de novia y me fui del lugar. Él no me persiguió, yo no esperé. Y ahora, 7 años después, mi hijo ya tiene 7 años. Y el mejor amigo de mi ex sigue intentando convencerme de arrodillarme y pedir perdón para retomar la relación. Me eché a reír y traje a mi hijo desde detrás de mí hasta ponerlo frente a él. Cariño, saluda al tío y dile cómo se llama tu papá. Capítulo 1. Paul miró al niño frente a él con incredulidad. Ellen, te embarazaste y huiste, ¿y hasta le diste un hijo a Oliver? Aunque el método fue un poco bajo, al menos no fue en vano que Oliver te esperara 7 años. Sabía que había entendido mal, así que lo corregí. Este niño no es de Oliver. Me casé hace 7 años. Es hijo mío y de mi esposo actual. Paul se quedó paralizado, como si hubiera escuchado una tontería absurda. ¿Te atreviste a casarte a espaldas de Oliver? ¿Sabes que te buscó como loco? Asentí con calma. Sí, me casé hace 7 años. Justo entonces llegó el taxi. Lo rodeé para marcharme, pero él agarró mi maleta con fuerza y se negó a soltarla. Ellen, explícalo bien. ¿Qué significa que te casaste hace 7 años? ¿Cuántos años tiene este niño? ¿Es de Oliver? La voz excitada de Paul cayó como un trueno, atrayendo las miradas curiosas de los transeúntes, pero él parecía no notarlo. Sus ojos, abiertos como campanas, recorrían centímetro a centímetro el rostro de mi hijo. Mientras hablaba, asentía convencido. Este niño se parece a Oliver a simple vista, ojos grandes, párpados dobles, y hoyuelos. Ellen, tienes mucho valor al atreverte a embarazarte y huir. Con razón llevas 7 años en Guerra Fría con Oliver. Era para que este niño creciera y luego usarlo para que la familia Oliver te aceptara. Ellen, qué calculadora eres. Fruncí el ceño. No veía en qué se parecía mi hijo a Oliver. Después de todo, su padre es de Hong Kong. Mestizo chino-francés. Ni siquiera comparten la misma etnia. Antes de que pudiera explicarlo, Paul continuó. Aunque Oliver nunca dejó de buscarte estos años e incluso descuidó a Amelia por ti, como su mejor amigo tengo que advertirte, no creas que por tener el hijo de Oliver puedes subirte a su cabeza. Hace 7 años huiste de la boda por algo tan trivial y su familia perdió toda la cara. Si Oliver no hubiera soportado el castigo familiar para que tus padres te perdonaran, ya no tendrías ninguna oportunidad. Aún estamos a tiempo. Ven conmigo a comprar buenos licores y regalos. Así, cuando vayas a disculparte en su casa, podré ayudarte. Espera. No pude seguir escuchando y lo interrumpí. ¿Quién dijo que voy a volver a su casa? Te lo repito, estoy casada. El niño es de mi marido. Se llama Simon. Ellen. No sé si fueron las palabras, mi marido, pero Paul apretó mi mano de repente con tanta fuerza que parecía querer romperme los huesos. Ya tienes 30 años. ¿Puedes dejar de ser tan infantil? ¿Todavía crees que eres una jovencita? Sí, eres bonita y talentosa. Pero, ¿sabes qué clase de familia es la de Simon? Una mujer sin educación que huyó de su boda como tú. ¿Cree que puede escalar a su familia? Debiste enloquecer tras 7 años en el extranjero. La familia de Simon es la dinastía naviera más famosa de Hong Kong. En los últimos años, por necesidad del país, han establecido su industria en la capital con gran fuerza. Ni siquiera la familia Oliver se atreve a provocarlos. Y yo no soy más que una cazafortunas a la que Oliver humilló públicamente. Al verme en silencio, suavizó el tono y comenzó a sermonearme con paciencia. Sé que hace 7 años Oliver también cometió errores, pero ¿no es suficiente que un hombre te espere 7 años? Sí, no te pidió perdón ni te persiguió, pero aunque le gustara a Amelia, nunca se casó con ella. Ellen, no puedes ser tan desagradecida. Suspiró y sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Este es el contacto de Oliver. Ahora ha heredado la empresa familiar. Es uno de los empresarios más importantes de la capital, joven.
guapo y rico. Muchas mujeres sueñan con casarse con él. Aprovecha la oportunidad. Parecía convencido de que yo tomaría la tarjeta emocionada y llamaría de inmediato. Que le diría que sabía que me había equivocado y le rogaría perdón para que volviéramos a ser una familia de 3. Pero en realidad, tras mirarla un segundo, la rompí sin piedad en pedazos. Demasiado tarde. Capítulo 2. Hace 7 años. Fue mi boda con Oliver. Mi mamá estaba tan feliz que llevaba 2 noches sin poder dormir por la emoción. Mi papá no decía nada en apariencia, pero el día que me casé se secó las lágrimas en secreto a mis espaldas. Mis abuelos paternos y maternos, ya mayores, viajaron especialmente desde el campo por miedo a perderse la boda de su querida nieta. Yo creía que ese sería el día más feliz de mi vida, pero cuando llegó el momento de la entrada de la novia, Oliver anunció de repente que la ceremonia se detenía. Luego tomó de entre el público a una chica vestida también con un vestido blanco y, delante de todos los invitados, le confesó su amor con profunda emoción. Amelia es mi primer amor. Le prometí que en esta vida caminaría con ella por la alfombra roja una vez. Después de hoy me convertiré en el esposo de otra persona. Esta es mi última oportunidad. Ellen, aceptarás, ¿verdad? Apreté el ramo con fuerza y miré a mi alrededor aturdida, como si me hubieran arrancado el corazón en vivo. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué tenía que humillarme así en nuestra boda? Oliver sonrió y señaló a mis padres y abuelos sentados entre el público. No es nada. Solo veo que tu familia es bastante aficionada a aprovecharse de otros. Así que, mientras yo esté dispuesto a casarme contigo, añadir otra novia a la boda no debería ser problema. El público estalló en murmullos. Todos señalaban y susurraban sobre mis padres y abuelos. Mi abuelo era maestro rural. Había dedicado su vida a enseñar. Y allí mismo sufrió un ataque al corazón de la rabia. Mi abuela, de piel fina, quiso explicarse con el rostro rojo, pero los familiares de Oliver le lanzaron hojas de verduras. Miré el vestido de novia que simbolizaba el amor. Tras unos segundos de silencio, levanté la falda y me fui del hotel sin mirar atrás, llevándome a mi familia. Desde el día de la boda hasta que decidí irme al extranjero, pasaron exactamente 7 días. Oliver nunca vino a disculparse. En cambio, su primer amor, Amelia, vino a verme junto con la madre de Oliver. En la cafetería del hotel, caminaban del brazo como madre e hija. Al verme, ambas dejaron de sonreír al mismo tiempo. Amelia habló con calma. Ellen, siento mucho lo de la boda. No esperaba que, después de tanto tiempo separados, Oliver aún recordara nuestra promesa. Te hizo quedar mal. Lo siento. La madre de Oliver le dio una palmada cariñosa en la mano. ¿Qué lo sientes? Eso era lo que Oliver debía hacer. Ustedes son amigos de la infancia. Los que llegan después no pueden competir. Luego me dedicó una elegante sonrisa. Ellen, no hablo de ti. No te lo tomes a pecho. Tomé un sorbo de café. El sabor amargo llenó mi boca. Sacó una tarjeta de su bolso. Aquí hay 3 millones. Tómalos y llévate a tu familia lejos de la capital. Miré la tarjeta y pregunté aturdida. ¿Es idea de Oliver? ¿Y de quién si no? Sonrió. Huiste de la boda. ¿Qué esperas que haga mi hijo? ¿Sabes quién es Amelia? Su padre es socio veterano de nuestra familia. ¿Y tú? Hizo una pausa de 2 segundos y suspiró suavemente. Una chica campesina que logró vislumbrar un rincón del cielo. Con eso ya es suficiente para toda tu vida. ¿No crees? No dije nada. Acepté la tarjeta y la doné a la escuela rural de mi pueblo. Luego me fui al extranjero. 7 años enteros. Y ahora, mi hijo ya tiene 7 años. Capítulo 3. Ellen, ¿acaso escuchaste lo que te dije? La voz histérica de Paul me devolvió a la realidad. Me miraba con una expresión de, no tienes remedio, indignado. Oliver ahora tiene éxito en su carrera y aún no te ha olvidado. Si no aprovechas ahora para disculparte con él, después no habrá oportunidad de volver. Antes eras tan calculadora. ¿Cómo es que ahora ni siquiera sabes hacer estas cuentas? Miré su expresión resentida y sentí que me faltaban las fuerzas. Elevé la voz para darle mi última respuesta. Yo, Ellen, ya estoy casada. Mi esposo me ama mucho. Mi hijo es adorable. Y vivo muy bien. No necesito el perdón de nadie. Así que deja de molestarme. Después de decir eso, tomé con fuerza la mano de mi hijo y lo llevé hacia el taxi. Paul intentó alcanzarnos, pero solo vio el humo del escape del taxi. Sin pensar más, sacó su teléfono y abrió el contacto de Oliver con tono ansioso. Oliver, vi a Ellen. Ha vuelto al país. El hombre al otro lado de la pantalla se quedó atónito. Se levantó bruscamente y salió corriendo, casi chocando contra la puerta de cristal. Al llegar al hotel reservado, dejé el equipaje y llevé a mi hijo a cenar. Apenas bajé, un grito resonó en el vestíbulo. Oliver,
Es ella. Ellen ha bajado. Levanté la cabeza. Paul estaba en el vestíbulo con un hombre apuesto. Era alto. Llevaba un traje a medida, con el cabello ligeramente desordenado sobre la frente. Era evidente que había llegado corriendo desde fuera. Mi exnovio, el que estuvo a punto de casarse conmigo, Oliver, se quedó a cierta distancia, mirando fijamente al niño que yo llevaba de la mano, su garganta subiendo y bajando. Ellen, es mi hijo. Me quedé paralizada. En mi mente pasaron los recuerdos. Como la mayoría de historias de Cenicienta y familia rica, Oliver y yo nos enamoramos a primera vista por casualidad. Él era un heredero rico. Las propinas que daba eran de miles. Yo era una estudiante aplicada que había logrado salir de un pequeño pueblo, trabajando en un restaurante cerca de la universidad para pagar mis estudios. Por un accidente, nos conocimos y nos enamoramos durante 5 años. Renuncié a mi trabajo para estudiar con todas mis fuerzas y, tras graduarme, entré en su empresa como la diseñadora más talentosa de la ciudad. Él desafió a su familia por mí, abandonó su carrera favorita de arqueología, aceptó el negocio familiar y me protegió para que pasara de ser vista como una interesada manipuladora a su prometida oficial. Ambos lo dimos todo por esa relación, hasta que Amelia regresó al país. Era demasiado perfecta, hermosa, elegante, y además amiga de la infancia y primer amor de Oliver. Al principio no me importó. Después de todo, lo más importante en una relación es la confianza. Y Oliver me amaba tanto, íbamos a casarnos. Pero la realidad fue que Oliver empezó a trabajar hasta cada vez más tarde. Cancelaba cada vez más citas. Incluso cuando fui a la empresa porque no podía decidir el diseño de las invitaciones. La secretaria me dijo fríamente, el jefe está en reunión, nadie puede molestarlo. Al segundo siguiente, Amelia pasó con elegancia y abrió la puerta de la oficina con total familiaridad. Ese día, por primera vez, perdí el control frente a Oliver y le pregunté histéricamente qué relación tenía con Amelia. No respondió, solo me lanzó unas capturas de pantalla de los billetes de primera clase y hoteles de 5 estrellas que había reservado para mi familia y me miró decepcionado. Ellen, ¿recuerdas que antes ni siquiera querías comprar una camisa de 2000? Decían que estabas conmigo por mi dinero y no lo creía. Resultó que era verdad. Me quedé atónita y le expliqué que ahora ganaba dinero y solo quería que mi familia viviera mejor. Eran mayores. Los viajes largos serían duros. Para demostrarlo, le mostré mis extractos salariales, diciéndole que todo lo había pagado yo. Oliver solo dijo, y me pidió que saliera. Desde entonces, nuestra relación se volvió tensa. Intenté muchas maneras de arreglarlo. Dejé de usar la tarjeta negra que me dio para la boda. Entregaba todas las facturas a su asistente, incluso 3 días antes de la boda, para ahorrar dinero. Renuncié al vestido de novia con cristales y elegí uno de satén, simple y elegante, a mitad de precio. El día de la prueba, Paul y Amelia estaban allí. Cuando salí del probador, escuché a Amelia decirle a Oliver, antes de casarse deberían firmar un acuerdo prenupcial. En nuestra clase social es fácil encontrarse con interesadas. Yo era joven y orgullosa, no soporté la humillación y los interrumpí. Si no confías en mí, no nos casemos. Oliver entró en pánico. Explicó que no era su intención y que nunca había pensado en firmar ningún acuerdo. La boda seguiría adelante. Creí que finalmente confiaba en mí, hasta que en la boda tomó a Amelia del público y dijo con arrogancia que mi familia era oportunista. Entonces entendí que nunca había confiado en mí. Y ahora, Oliver me miraba fijamente, esperando una sola respuesta. Ellen, dime, ¿es mi hijo? Capítulo 4. Retrocedí medio paso y escondí a mi hijo detrás de mí. No, es hijo de mi esposo. No sé qué palabra lo estimuló, pero los ojos de Oliver se pusieron rojos de inmediato. Apretó los dientes. Las venas de su frente sobresalieron. Ellen, si vas a mentir al menos prepara bien la historia. Llevamos 7 años sin hablarnos y él tiene justo 7 años. No me digas que apenas escapaste de nuestra boda y te acostaste con un cualquiera para tenerlo. Fruncí el ceño. Un cualquiera. Terminé con él. Tuve una relación normal, me casé y tuve un hijo. ¿Cómo en su boca se convirtió en un cualquiera? Respiré hondo y estaba a punto de responder cuando alguien me empujó bruscamente por detrás. Mi palma rozó el suelo y el dolor ardiente me hizo sangrar. Mamá, ¿qué haces? Oliver quedó atónito y quiso ayudarme con preocupación, pero lo esquivé, dejándolo paralizado en el sitio. La madre de Oliver agarró con fuerza la mano de mi hijo, su voz aguda. ¿Qué hago? Recuperar a mi nieto. Te digo que mujeres como ella, interesadas, he visto muchas cuando era joven. Se hace la difícil para que la supliques. ¿No es así? Tomó mi dinero y se llevó a mi nieto. Que no haya llamado a la policía ya es darle cara. Giró la cabeza hacia los guardaespaldas. ¿Qué esperan?
Llévense a mi querido nieto. Los guardaespaldas obedecieron de inmediato y arrastraron a mi hijo hacia afuera. Ciega de rabia, me levanté para recuperarlo, pero Oliver me sujetó con fuerza. Devuélveme a mi hijo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No es hijo de Oliver. Mi hijo lloraba desconsoladamente mientras gritaba. No quiero irme con ustedes. Quiero a mi papá y a mi mamá. Mamá, sálvame. Oliver me inmovilizaba mientras intentaba calmarlo. Hijo, no llores. Mamá es la que no entiende y te ha malcriado. Papá te llevará a casa. Mi hijo luchó aún más. Se le salió un zapato y, descalzo, pisaba el suelo intentando liberarse. Tú no eres mi papá. Mi papá se llama Simon. Él viene enseguida y no los dejará ir. El rostro de Oliver se ensombreció de inmediato. Miró a los guardaespaldas. El niño no entiende nada. Incluso se atreve a fingir que conoce a alguien como Simon. Si sigue así, quién sabe qué problemas traerá. No te contengas. Enséñale bien. La madre de Oliver asintió. Claro. A simple vista se nota que le falta educación. Hay que disciplinarlo. Por suerte Paul lo descubrió a tiempo. Si no, quién sabe cuándo mi nieto habría vuelto a reconocer a su familia. Luego ordenó directamente. Átenle las manos. Tápenle la boca. Cuando llegue a casa, métanlo en el cuarto oscuro. Que no salga hasta que aprenda a comportarse. Quiero ver quién se atreve. Una voz masculina llena de furia resonó de repente. Levanté la vista. Varios Bentley negros se habían detenido frente al hotel. Del auto bajó, rodeado de gente, un hombre alto con un aura intimidante. Si no era mi esposo Simon, ¿quién más podría ser? Capítulo 5. Cuando Simon bajó del auto. La multitud que estaba forcejeando quedó en silencio de repente. No sé si fue por su presencia imponente, pero nadie se atrevió a hablar. Todos lo miraban en silencio, adivinando el propósito de aquella figura importante. Solo mi hijo, al ver a alguien en quien podía confiar, se emocionó de inmediato, con los ojos enrojecidos. Gritó con agravio. Papá, ellos nos están intimidando a mamá y a mí. Los ojos de Simon se oscurecieron, justo cuando iba a hablar. Oliver se adelantó y se interpuso frente al niño, mirando fijamente al hombre como si quisiera devorarlo. ¿Tú eres el cualquiera que sedujo a mi mujer y a mi hijo? Él es mi hijo. Si sabes lo que te conviene, lárgate ahora mismo. Si no, no te dejaré ir. La madre de Oliver también adoptó una actitud altiva. Ellen, ¿te atreves a traer al amante aquí? Oliver, ¿qué esperas? Sácalo de aquí. Apenas terminó de hablar, se escuchó una risa despectiva. Simon caminó hacia mí, me rodeó el hombro con el brazo y dijo con calma. Es la primera vez que veo a alguien tan ansioso por ser padrastro. Cariño, ¿será porque eres demasiado hermosa? Le di un ligero golpe para indicarle que no bromeara en un lugar así, pero para Oliver, aquel gesto fue coqueteo. Se puso alerta de inmediato. ¿Quién eres tú? ¿Desde cuándo un extraño puede hablar aquí? Simon soltó una risa burlona y, sin ceder, su presencia se volvió aún más dominante. Soy su esposo legal, Simon, y también el padre biológico de este niño. Las palabras esposo legal y padre biológico hirieron profundamente a Oliver. Se tensó como una bestia erizada. Por un momento ignoró el nombre Simon, pero Paul y la madre de Oliver no. El rostro de Paul palideció. ¿Eres Simon, el magnate naviero de Hong Kong? Sus piernas flaquearon casi al punto de caer. La madre de Oliver me miró con incredulidad. ¿Te has encaramado a Simon, Ellen? Tú. Oliver finalmente reaccionó. Sintió miedo, pero no quería aceptar la realidad. Miró fijamente la ropa costosa de Simon, intentando encontrar alguna falla, pero no encontró nada. Al final, solo pudo gritar con furia humillada. ¿Qué estás fingiendo aquí? Si sabes lo que te conviene, devuélveme a mi hijo. Si no, no te dejaré ir. Simon soltó una risa fría. Ah, sí. ¿Y cómo exactamente piensas no dejarme ir? Capítulo 6. ¿Estás cansado de vivir y quieres que te golpeen? Oliver, al ver que Simon no le daba ninguna cara, se enfureció hasta ponerse pálido de ira. No quería quedar en ridículo en un lugar así que lanzó un puñetazo hacia Simon. Pero Simon era más alto. Se ejercitaba desde hacía años y era mucho más ágil, excepto por el primer golpe sorpresa de Oliver que no pudo bloquear. Pronto tomó la delantera. No pasó mucho tiempo antes de que Oliver recibiera un puñetazo en la cara. Y luego otro y otro. Muy pronto su rostro quedó hinchado y lleno de moretones. La madre de Oliver, al verlo golpeado, se puso roja de furia. Se giró para intentar arrebatarme a mi hijo, pero antes de dar 2 pasos fue inmovilizada por los guardaespaldas de Simon. Ellen, maldita mujer, devuélveme a mi nieto. Si a Oliver le pasa algo,
No te dejaré ir. Abracé a mi hijo con ambas manos, con la mirada fría. Ya no era la chica de antes que ella podía mandar a su antojo. Al ver que no obedecía, la madre de Oliver le lanzó una mirada a Paul. ¿Qué estás esperando? Ayuda a Oliver. Si lo haces, aceptaremos la cooperación con tu familia. Mi hijo sintió el peligro, frunció su carita y gritó, papá, papá, hay gente mala aquí, ven rápido. Yo también retrocedí con cautela. Los guardaespaldas rodearon el lugar, listos para actuar en cualquier momento. Ante la mirada de todos, Paul sonrió con amargura y extendió las manos. Tía, no es que no quiera ayudar, pero ese es Simon. Mi familia solo quiere cooperación, no suicidarse. Tras decir eso, respiró hondo, encontró una oportunidad y salió corriendo del hotel. Paul, Paul. La madre de Oliver gritó desesperada hacia su espalda. Oliver también se distrajo, mirando incrédulo como el hombre se marchaba. Simon finalmente se desahogó y arrojó a Oliver al suelo. Esto es solo una pequeña lección. Mantente lo más lejos posible de mi esposa y de mi hijo. Al ver que la situación empeoraba y que Oliver estaba lleno de golpes, la madre de Oliver mordió a un guardaespaldas y llamó a la policía con rabia. Se atreven a golpear a la gente y a robar a mi nieto. Esperen, no los dejaré ir tan fácilmente. Acostumbrada a una vida de privilegios, nunca había sufrido tal humillación. Oliver mostró una sonrisa de satisfacción. Como empresario conocido de la ciudad, había contribuido mucho a la economía local con sus impuestos. Si el niño realmente era suyo y Simon lo había golpeado unilateralmente, estaba seguro de que podría hacernos pagar el precio. Oliver me miró fijamente. Ellen, discúlpate ahora. De lo contrario, cuando recupere la custodia del niño, él no tendrá nada que ver con ustedes. Miré a Oliver, tan seguro de sí mismo, y solo respondí con una sonrisa fría. Al poco tiempo, alguien llegó al lugar, pero no era la policía, sino el responsable del hotel. Antes de acercarse, el gerente exclamó, «Dios mío, ¿quién hizo esto?» Oliver señaló inmediatamente a Simon. «Fue él quien me golpeó. Hagan que sus guardias lo expulsen». Pero en cuanto terminó de hablar, recibió una mirada furiosa del gerente. Aún no reaccionaba cuando vio al gerente tratar a Simon con total respeto. «Jefe, ¿este es el alborotador?» Oliver y los suyos no sabían que el centro comercial donde estaban también pertenecía a Simon. Su arrogancia allí resultaba especialmente ridícula. Simon dijo con calma, «No es alboroto. Este hombre insiste en que mi hijo es suyo y quiere llevárselo». Oliver gritó, «Mentira. Este es mi hijo con Ellen». El gerente se enfureció de inmediato. «El que miente es usted. Toda la empresa sabe que este es el hijo del jefe y de la señora. Simon siempre ha tratado bien a sus empleados. Nuestra boda, el banquete de los 100 días del bebé, todos los empleados fueron invitados. Desde nuestra boda hasta el nacimiento del niño, las noticias felices, incluso el anuncio de «madre e hijos sanos» en redes. Él lo vio todo. Así que para el gerente, las palabras de Oliver eran absurdas. Con solo una mirada de Simon, el gerente entendió. Gritó a los guardias, «¿Qué esperan? Saquen a estos alborotadores». Los guardias se abalanzaron y arrastraron a los tres fuera del lugar. Oliver y su madre nunca habían sufrido tal humillación. Mientras los sacaban, seguían gritando que no nos dejarían en paz, hasta que sus voces desaparecieron por completo. El gerente se secó el sudor y dijo respetuosamente, «Lo siento, esto es culpa mía. Vigilaré especialmente sus movimientos. No permitiré que vuelvan a entrar en ninguna propiedad de su familia». Simon y yo asentimos y nos seguimos con el asunto, pero no esperaba que, al darse cuenta de que no podía vencer a Simon, Oliver eligiera usar el poder de la opinión pública. Capítulo 7. Pensé que después de lo ocurrido aquel día, Oliver se calmaría y dejaría de molestarme a mí y a mi hijo, pero no imaginé que apenas una semana después estallaría una tormenta en Internet. Oliver inició una transmisión en vivo. En la transmisión, entre lágrimas y gritos desgarradores, me acusó a mí y a Simon. Con una actuación impecable para ganarse la compasión del público, dijo que le habíamos arrebatado a su hijo. En su versión de los hechos, él y yo nos amábamos sinceramente, y solo por un malentendido tuvimos que separarnos durante 7 años. Según él, Simon se aprovechó de la situación, me sedujo deliberadamente y, apoyándose en el poder de su familia, me arrebató a mí y a su hijo. Los chismes sobre las familias adineradas siempre han sido el entretenimiento favorito después de la cena. En este asunto estaban involucrados tanto Simon como Oliver. La opinión pública se encendió casi al instante, desbordándose como un incendio. Las acciones del grupo familiar de Simon también se vieron afectadas y sufrieron una caída pequeña pero evidente. Oliver vino a buscarme con una sonrisa satisfecha, su tono lleno de placer vengativo. «Ellen,
¿Ves? La gente sigue apoyándonos a los dos. ¿Te arrepientes? Todavía estás a tiempo de volver conmigo. Al ver la sonrisa descontrolada en sus labios, me pareció ridículo. ¿Arrepentirme? ¿De qué tendría que arrepentirme? Mi hijo es inteligente y adorable. Mi esposo Simon es maduro y confiable. Me trata como a un tesoro. Y mi propia carrera está prosperando. Lo único de lo que debería arrepentirme es de haber conocido a Oliver. Si no fuera por su obsesión sin sentido, mi vida habría sido tranquila y armoniosa. Para terminar esta farsa lo antes posible y volver a la calma. Lo miré desde nuestro reencuentro. Era la primera y última vez que hablaba con un tono ligeramente persuasivo. Oliver, basta. No dejes que al final te conviertas en un completo ridículo. Intenté aconsejarlo con buena intención, pero él lo tomó como una señal de debilidad. La sonrisa en su rostro se hizo más profunda. Me miró fijamente, mitad seductor, mitad amenazante. Ellen, yo soy quien más te ama. Si ahora te divorcias de él, dejaré pasar todo lo ocurrido. Haré que tú y el niño sean la familia más feliz. De lo contrario, tengo muchas maneras de hacer que no vuelvas a ver a tu hijo en toda tu vida. No me dejé intimidar. Mi rostro se volvió frío al instante. Sin embargo, antes de que pudiera responder, otra voz aguda intervino. Hermana Ellen, deja de hacer berrinches. El hermano Oliver casi pierde la vida buscándote todos estos años. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Quien hablaba era Amelia, la amiga de la infancia de Oliver, con quien creció. En ese momento, con lágrimas en los ojos y una expresión lastimera, repetía, hermano Oliver, una y otra vez, como si yo fuera la mujer cruel e imperdonable que lo había herido. Aunque ahora estés con ese Simon, ¿puedes tirar a la basura tantos años de sentimientos con el hermano Oliver? ¿O sigues enojada conmigo por haber caminado por la alfombra roja en tu boda, y por eso te niegas a perdonarlo? Sus palabras parecían suaves, pero cada frase defendía a Oliver. Oliver, de pie a un lado, tenía el rostro sombrío. Evidentemente, las palabras de Amelia lo habían agitado aún más. Me miró fijamente y me exigió, Ellen, ya te he explicado muchas veces que tenía mis razones. Además, la que huyó de la boda fuiste tú, no yo. A estas alturas, ¿todavía no crees que fue tu culpa? Al ver esta escena absurda y escuchar sus palabras que invertían blanco y negro, finalmente solté una risa fría. Oliver, la persona que debería bajar la cabeza y pedir perdón nunca he sido yo. Después de decir eso, me di la vuelta con determinación, dejando atrás esos dos rostros llenos de cálculo y reproche. Capítulo 8. Por las trampas que puso Oliver. En estos días, las acciones del grupo familiar de Simon han experimentado algunas fluctuaciones, pero Simon ha navegado durante años en el mundo de los negocios y tiene bases sólidas. Esta tormenta de opinión pública no es suficiente para sacudir los cimientos ni provocar una situación incontrolable. Sin embargo, al verlo atender llamadas todo el día para resolver este asunto, no pude evitar sentir un leve dolor en el corazón. Durante este tiempo, no solo los medios, como tiburones que huelen sangre, han estado vigilando a Simon sin descanso, sino que incluso nuestro hijo ha sido seguido de manera sospechosa en varias ocasiones. Hoy en día, la gente es capaz de cualquier cosa por una noticia, y yo he vivido con el corazón en vilo. Por suerte, aunque Oliver es un desgraciado, no llegaría al punto de poner en verdadero peligro al niño que cree que es su hijo biológico. Aún así, buscaba constantemente excusas para acercarse a su hijo, e incluso insinuó varias veces que quería llevarse al niño a casa en secreto. Sea como sea, sus acciones ya han perturbado nuestra vida tranquila. Mirando las ojeras tenues bajo los ojos de Simon, finalmente tomé una decisión. Simon, llevemos al bebé a hacer una prueba de paternidad. Así podremos cortar de raíz las ilusiones de Oliver y evitar que sigan molestándonos. En realidad, la prueba de paternidad era la mejor manera de hacer que Oliver abandonara sus fantasías, pero había retrasado esta sugerencia por mis propias preocupaciones. Temía que realizar la prueba precipitadamente causara un daño invisible y una sombra emocional en nuestro hijo, que aún es pequeño. Después de todo, ¿qué niño puede aceptar con calma que sus padres cuestionen su sangre? Y Simon, ¿qué hombre puede aceptar que se ponga en duda la paternidad de su hijo? Incluso si hacerlo es precisamente para acabar con las dudas. Luché internamente, sin saber si mis palabras lo herirían, ya que él nunca había dudado de mí, pero para mi sorpresa, tomó mi mano con suavidad y dijo, está bien, mientras tú y el bebé estén tranquilos, haré lo que sea. Su voz clara y firme fue como una corriente cálida que disipó al instante la sombra y la vacilación en mi corazón. Sentí los ojos humedecerse y no pude evitar lanzarme a sus brazos. Él extendió la mano, acarició suavemente mi cabello y me consoló en voz baja. Capítulo 9.
El informe de paternidad salió muy rápidamente gracias a las gestiones de Simon y Oliver. Ese día, todas las personas relacionadas con el asunto fueron al tribunal para esperar el resultado. Cuando el personal leyó los resultados de la prueba de paternidad, la enorme transmisión en vivo del tribunal se inundó instantáneamente de comentarios. Oliver se levantó de golpe del asiento del acusado. Su rostro apuesto se torció por el shock extremo y la incredulidad. Miró fijamente la pantalla, con la voz ronca y desesperada. Imposible, absolutamente imposible. Se han equivocado. ¿Cómo podría Simon ser el padre biológico del niño? Alguien manipuló los resultados. Como si estuviera loco, con los ojos inyectados en sangre, rugió en el tribunal. Exijo una nueva prueba, inmediatamente. Este resultado está mal. Mi corazón se apretó con fuerza al ver la carita confundida y ligeramente inquieta de mi hijo en la mesa de pruebas. No podía permitir que volviera a sufrir otra vez. Rechacé sin dudar. No, una prueba de paternidad no es algo que puedas hacer cuando quieras. No es como comprar verduras en la calle. Mi voz no era fuerte, pero era extremadamente firme. Todos los presentes quedaron en silencio. Simon estaba a mi lado como una fortaleza sólida, dándome una sensación de seguridad abrumadora. Al oír esto, curvó los labios en una sonrisa fría y burlona y miró a Oliver. Señor Oliver, por mucho que no quiera aceptar la realidad, este niño es el hijo biológico de Simon y Ellen. Eso es indiscutible. No creeré sus mentiras. Oliver había perdido claramente la cordura. Empujó a las personas frente a él e intentó correr hacia la mesa de pruebas, apuntando directamente a la pequeña figura mientras gritaba. Repetir la prueba. Tengo que verla con mis propios ojos. Pero tras dar apenas 2 pasos, una fuerza irresistible lo sujetó del brazo. Simon lo agarró y dijo, Señor Oliver, está tan histérico insistiendo en que este niño es suyo. ¿Será que tiene alguna enfermedad oculta y no puede tener hijos en esta vida? Tú. Oliver estaba furioso hasta la locura. En ese momento, la madre de Oliver, que había permanecido en silencio, habló de repente. Apretó con fuerza el brazo de su hijo, con la voz temblando de emoción. Oliver, basta, deja de hacer una escena. Al ver a su hijo fuera de sí, le dolía profundamente, pero en el fondo, seguía creyendo que yo nunca sería digna de su hijo, y no permitiría que él se hundiera más. Mamá, suéltame. Oliver intentó liberarse. ¿No quieres a tu nieto? Respiró hondo como si tomara una gran decisión. Miró a su alrededor, especialmente a Simon y a mí, y finalmente fijó la mirada en su hijo. Oliver, despierta. Hace 7 años esta mujer tomó mis 3 millones y te dejó. Una mujer que cambia de afecto así jamás tendría tu hijo. Un silencio mortal llenó el tribunal. Incluso los comentarios del directo parecieron congelarse por un instante. Todos quedaron atónitos ante esta verdad repentina. El cuerpo de Oliver se quedó rígido, convertido en una estatua. Giró lentamente la cabeza y miró a su madre con incredulidad, ignorando sus insultos hacia mí. Mamá, ¿qué dijiste? ¿Fuiste tú quien le dio dinero para obligarla a dejarme? Ella no se atrevió a mirar sus ojos vacíos. Apartó la mirada y dijo con tono urgente y obstinado, Oliver, lo hice por tu bien. En aquel entonces eras solo una chica común sin nada. Solo arruinaría tu futuro. Amelia viene de una familia prestigiosa y es la pareja adecuada que puede ayudarte a llegar más alto. Nuestra familia solo reconoce a Amelia como nuera. ¿Por mi bien? Oliver repitió esas palabras en un murmullo. El último rastro de color desapareció de su rostro. El impacto lo golpeó como una ola. Mi ruptura repentina de hace 7 años. El resentimiento que no pudo superar durante todos estos años. Y la esperanza destruida al saber que tenía un hijo. Todo fue por su propia madre. Había odiado a la persona equivocada. La traición, en la que creía era en realidad una expulsión brutal cuidadosamente planeada. El vínculo padre-hijo que quería recuperar había sido cortado desde el principio por la persona más cercana a él. ¿Cómo pudo pasar esto? Oliver no podía creerlo. Culpó completamente a su madre. Creía que si no fuera por ella, yo no me habría ido. Seguiría a su lado y el niño sería suyo. Al ver su espectáculo con su madre, negué con una sonrisa amarga. No me fui por la humillación de su madre, sino por las provocaciones de Amelia, su crueldad y su desprecio hacia mí y mi familia. Quizás se lo olvidó, yo nunca. Tras llorar casi al borde del colapso, levantó la cabeza de repente, se plantó frente a su madre y le agarró los hombros como pinzas de hierro, casi aplastando sus huesos. Su voz temblaba. Mamá, ¿por qué fuiste tú? Tú nos separaste, compraste con dinero el vínculo entre mi hijo y yo. Cada palabra salía entre dientes. Su madre apenas podía mantenerse en pie, pálida, incapaz de sostener su mirada llena de dolor. El aire se congeló, lleno solo de su respiración agitada y de su acusación silenciosa y ensordecedora.
Ella no dejaba de disculparse. La escena era demasiado aburrida, así que le hice una señal a Simon para irnos. Pero cuando Oliver vio que quería marcharme, corrió hacia mí sin pensar y se arrodilló, abrazando mis piernas, suplicando perdón. Oliver lloraba desconsoladamente. Por primera vez, el hombre siempre arrogante bajó la cabeza. Se arrodilló suplicando que volviera, suplicando perdón, suplicando que me divorciara de Simon. Dijo que trataría a mi hijo como propio. Ante su súplica, simplemente di un paso atrás. Le dije, Oliver, lo nuestro terminó hace 7 años. Nadie puede esperar para siempre. Ya tengo una nueva vida. Por favor, deja de molestar a mi familia. Después me di la vuelta y me fui. Detrás de mí se escucharon los sollozos reprimidos de un hombre. No me detuve. Apreté la mano de mi hijo. Iba a vivir mi vida. Capítulo 10. Después de volver, dejé todo lo ocurrido ese día completamente atrás. Hasta que, 3 meses después, vi en las noticias financieras que el grupo empresarial de la familia de Oliver había entrado en quiebra y liquidación. Al mismo tiempo, Oliver perdió el control frente a las cámaras de los medios, se quitó el traje, se rasgó la camisa dejándola hecha jirones y salió tambaleándose mientras murmuraba mi nombre. En realidad no me importaba lo que él siguiera haciendo. Pero la madre de Oliver apareció de repente para buscarme. Se arrodilló frente a mí, llorando y suplicando que fuera a convencer a Oliver para que cambiara de idea y reconstruyera el negocio familiar. En ese momento yo estaba apoyada tranquilamente en el hombro de mi esposo Simon, hojeando una revista de viajes. Al oírla, simplemente negué con la cabeza con calma. Lo siento mucho, señora. Mi relación con su familia terminó hace mucho tiempo, y no tengo ninguna obligación de aconsejar a su hijo. Después de decir eso, dejé de mirarla y me levanté para ir a la cocina a buscar a mi hijo para comer fruta. La siguiente vez que vi a la madre de Oliver, estaba en una esquina azotada por el viento frío repartiendo folletos promocionales de un supermercado, con el rostro demacrado. Su orgullosa y tan defendida no era ideal. Amelia estaba a su lado. No solo no la ayudaba, sino que mostraba una expresión impaciente y cruel. Amelia incluso empujó con brusquedad a la madre de Oliver cuando intentó acercarse a ella y soltó palabras venenosas. Aléjate de mí, qué mala suerte, todo es culpa de tu familia. Más tarde supe por casualidad que Amelia había quedado embarazada del hijo de Oliver antes del matrimonio. Debido a ese escándalo, su familia, ansiosa por desvincularse, la echó de casa. De ser una joven rica rodeada de admiradores, cayó a alguien que debía preocuparse por su sustento. Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo, porque la próxima semana, Simon, nuestro hijo alegre y adorable y yo partiremos hacia el norte de Europa para ver las auroras boreales. Vivimos felices, tranquilos y cálidos, y ya nadie volverá a molestarnos.